Soy el doctor Gustavo Spacarotel, me conoce muy bien, profesor de Derecho Administrativo, tanto en universidades nacionales como en entidades como la Tesorería General de Gobierno, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Universidad Católica de Argentina, la Universidad Nacional de La Plata. Y en esta ocasión quiero dedicarles unas breves palabras en relación a los procedimientos de selección del contratista estatal. Es un tema muy importante porque trata ni más ni menos de ver cómo hace el Estado para colaborar junto con los particulares y coadyuvar al bien común. Es decir, cómo hace el Estado para contratar bienes y servicios colaborando con las entidades intermedias, con los particulares, para seleccionar de una manera eficaz y eficiente las ofertas o las alternativas que puedan provocar dentro del cúmulo de necesidades públicas que tiene el Estado, bienes, servicios de calidad, eficiencia, transparencia, sin corrupción, conforme a derecho, siguiendo un reglamento, un manual de transparencia nacional e internacional que permita a la Argentina no solo tener buenos servicios, no solo tener bienes de calidad, sino también colocarse exponencialmente como una potencia dentro del mundo del e-commerce o comercio internacional. Para entonces, antes de hablar de los modos de selección del contratista, tenemos que tener una idea básica de qué entendemos por el contrato administrativo. Ya nos hemos referido a esto, pero básicamente nosotros y toda la Escuela del Derecho Administrativo, la escuela del profesor Miguel Marienhoff, del doctor Juan Carlos Casaña, del doctor Julio Comadira, toda la Escuela del Derecho Administrativo propugnamos la existencia del contrato administrativo y lo distinguimos claramente del contrato de derecho privado, básicamente por la preeminencia de la existencia de una persona jurídica distinta a los miembros que la integran, que es el Estado, que a la par que garantiza los derechos entre las partes y la bilateralidad del contrato, tiene que velar por el bien común que es el interés público. Ese interés público son las condiciones de la vida necesarias para que cada uno de los habitantes en su libre albedrío pueda gerenciar su vida, crecer, desarrollarse, tener un modelo aspiracional hasta alcanzar su máxima perfección, el auxilio de entidades intermedias y de esta manera poder desarrollarse en la vida, alcanzando, los que son creyentes a imagen Dei, el proyecto de vida vital. Ese bien común, el Estado no lo garantiza, solo genera las condiciones para que cada uno podamos abastecerlo. ¿Y qué condiciones genera el Estado? Tiene que generar condiciones económicas, sociales, financieras, para que se pueda desarrollar el cúmulo de intercambio de bienes y servicios. Una de las formas que tienen los particulares de colaborar es a través del contrato administrativo, contratando con el Estado. El Estado requiere de bienes y servicios para desarrollar infraestructura urbana, corredores viales, corredores gasíferos, extracción de hidrocarburos, servicios de electricidad, servicios de agua potable, servicios de cloaca, alumbrado, barrido, limpieza, cordón cuneta, viviendas, universidades, hospitales, todo tipo de bienes y servicios, hasta los más pueriles, los servicios de computaciones, informáticos, infraestructura o mismo la construcción de represas, diques, embalses, todo tipo de obra pública, concesión de obra pública o servicio público. ¿Cómo hace el Estado para seleccionar al contratista, si lo hace de la misma manera que lo hacen los particulares o tiene otra manera de hacerlo?
claramente si gerencia intereses que no son propios de la persona física que los representa, sino de la comunidad en general, tiene que utilizar métodos los más transparentes, seguros, y siguiendo un manual estricto, nacional e internacional, para que esos procesos fomenten las inversiones y genere credibilidad en que el Estado va a contratar de una manera eficaz y eficiente, es decir, cumpliendo con las contrataciones de alguna manera proyectadas y haciéndolo de la manera más rápida posible, afectando los recursos en menor medida posible. Es decir, que no salga caro y que no se termine nunca, sino que salga barato y sea bueno. Es decir, la perdurabilidad, la vitalidad. Todo eso hoy también transversalmente está atravesado por reglas de la Organización Mundial del Comercio, en el comercio interestadual, me refiero al comercio internacional, que son formularios y reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y también está transversalmente gerenciado por las normas del e-commerce o el comercio internacional o el comercio electrónico, los famosos TICs. Entonces ya son normas que de alguna manera también hacen un corte transversal a la contratación pública, ¿verdad? Y el cuarto rubro importante es que la contratación debe ser sustentable y vital, porque toda contratación tiene un tiempo de expiración y hasta cuánto es necesario hacerlo, cuánto plazo de amortización lleva y si la amortización culmina cuando ya el emprendimiento se agota o a lo mejor la tecnología ya lo desplazó. Entonces ya son nuevos proyectos a estudiar antes de realizar una inversión a cargo del Estado. Estas notas preparatorias para ingresar a la temática de la contratación y de la selección del contratista son bases preliminares para hablar del contrato administrativo en que una persona jurídica coordina juntamente con físico-jurídica con un particular, persona física también o jurídica. Ese acuerdo de voluntades es a los fines de ponerse en una convención de carácter formal, un acuerdo de voluntades, tendiente a qué? Tendiente a que una de las partes, puede que sea el contratista, el que tenga la prestación principal, brinde, ofrezca un bien o un servicio a los fines de la satisfacción directa e inmediata de una necesidad pública, regido por normas de un régimen jurídico especial, un régimen administrativo. Algunos quieren o no llamarle exorbitante del derecho privado, cada vez es menos exorbitante, insisto, del derecho por lo menos comercial, porque el derecho comercial internacional también transversalmente hace un derecho administrativo global que influye en la contratación administrativa. En todos los casos, ese contrato administrativo, ese acuerdo de voluntades, con un régimen especial, con una satisfacción directa e inmediata de un interés público, en todos los casos, la validez, la eficacia y el cumplimiento de las formalidades de ese contrato va a estar supeditado a los procedimientos legales de selección del contratista. Digamos que no cualquiera que voluntariamente transite las calles de una dependencia pública y ofrezca un material, por más pueril que sea, no cualquiera es contratista del Estado por mera voluntad. Que quede bien claro entonces que el contrato administrativo es constitutivo y es formal, sine qua non. Se desplaza aquí de alguna manera el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Esto lo dijo la Corte en un fallo que se llama Espacio Sociedad Anónima. Más adelante nos vamos a referir. Fallo del año 1993, más precisamente del 22 de diciembre del 93. Bien, dicho esto entonces, la prueba, la forma del contrato rige como si fuera ley entre las partes.
Estamos frente entonces a un sistema de selección que es estrictamente formal y las formas hacen a la validez. También lo dijo la Corte en un fallo que se llama Más Consultores, del año 2000, y a Ingeniería Jurídica Omega, también del 5 de diciembre del 2000. Rige en la contratación administrativa y en los modos de selección entonces, que rige el principio de la abolición de la legalidad de vinculación positiva, es decir, debe haber una norma legal que habilite esa contratación, ¿verdad? Esa contratación debe estar regida legalmente y habilitada formalmente. Ahora bien, otro dato a tener en cuenta es qué relación existe, y más adelante también vamos a hacer una aclaración al respecto, entre el acto administrativo y el contrato administrativo. Somos partidarios de la escuela que sostiene, y sobre todo de los autores de la ley 19.549, es decir, Escola y Marienhoff, y toda la corriente, el profesor Juan Carlos Casani y el doctor Julio Rodolfo Comadira, de que el contrato administrativo es una especie del género contratos de la administración. Y a su vez, a los contratos, les comprenden tanto el régimen del título tercero de la Ley Nacional 19.549, es decir, lo que el tomo 2 de Marienhoff refiere como el acto administrativo bilateral. Para Escola, por ejemplo, el acto administrativo es el género y el acto administrativo bilateral la especie. ¿Cuándo va a haber acto administrativo bilateral? Puede ser bilateral en su formación, cuando hay un acuerdo de voluntades entre un sujeto estatal o paraestatal y un particular. Y luego puede haber también bilateral en sus efectos, es decir, que no se agote en ese acuerdo, sino que haya un íter sinalagmático de intercambio de derechos y obligaciones que perviven en el tiempo. Entonces, cuando se fusionan los dos elementos, la bilateralidad en origen, el acuerdo de voluntades, y luego el sinalagma o el intercambio bilateral de derechos y obligaciones, ese flujo en la ejecución, ese íter contractual que pervive al cabo del tiempo, en ese caso estamos frente a un contrato administrativo, ¿verdad? La doctrina del acto administrativo bilateral, en su formación y los efectos en la doctrina mayoritariamente argentina, la propugnaron en su momento Bielsa, Berkais también, Fiorini, Casani, Comadira, el profesor Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro de la Nación. Fíjense que el artículo 7 de la Ley Nacional 19.549 hablan de los contratos administrativos que se rigen por sus leyes especiales, y recuerden que hubo distintas modificaciones. Antes se hablaba de aplicación analógica, luego de aplicación directa. Ustedes saben que la analogía es una técnica hermenéutica a través de las cuales, frente a una laguna de una rama del derecho, se toman los principios de otra rama del derecho, pero con un procedimiento de adaptación. Analogía y adaptación. Estaba mal expresar que en este tema del título tercero, es decir, de los elementos del acto administrativo, rige la analogía, porque estamos hablando dentro de un mismo cuerpo o normas propias del derecho público, del régimen administrativo, como quieran llamarlo. Entonces es más preciso que el título tercero y cuarto, sobre todo el régimen de nulidades, más el régimen de los elementos del acto, se aplique en forma directa a los contratos. Y de alguna manera el decreto 1023-01 así lo sostiene, es decir, los contratos que celebre el Estado con el sector público nacional se rigen por sus respectivas leyes especiales sin perjuicio de la aplicación directa al título tercero, ¿verdad? Y esto es muy importante entonces que lo tengamos en cuenta.
Hay un fallo importante al respecto que se cita tradicionalmente, que es del año 76, en este punto, y es el fallo Metalmecánica. Con Gobierno Nacional se planteaba la nulidad de una resolución y una indemnización por la revocación de un régimen que se denomina de fomento o régimen de promoción industrial. Recuerdan ustedes muy bien que es una técnica realmente muy auspiciosa, la técnica de fomento, toda vez que permite que los particulares hagan para que el Estado indirectamente reciba beneficios. ¿Qué hace el Estado como contrapartida? Estimula la actividad con excepciones, préstamos blandos, de alguna manera promueve actividades en el NOA, en el NEA, fomentando, generando condiciones para que se puedan eximir tributariamente algunas cargas que permitan la contratación de mano de obra nacional, que permitan la erradicación industrial, que permitan bajar los costos del compre nacional. Son técnicas de fomento que hace que las fuerzas vivas de un país colaboren o coadyuven con el interés público de una manera motu proprio, iure proprio, como así lo establece el artículo 14 de la Constitución, donde las actividades comerciales e industriales claramente en la Constitución Liberal de Alberdi 5360 han quedado en cabeza de los particulares. En este caso se trataba, en el caso Metalmecánica, insisto, del 23 de diciembre del 76, se trataba de un régimen de promoción automotriz. Esa actividad claramente estaba reglamentada y claramente esa actividad de fabricación automotriz y erradicación industrial en la zona del NOA requería una autorización del Estado y también la voluntad del particular de manifestarse para la incorporación al régimen, con lo cual había bilateralidad en su forma. Ese acto administrativo bilateral en su formación también requería, en el íter del desenvolvimiento, una serie de obligaciones o cargas para mantener el régimen. Ese régimen hacía de que el emprendedor, la industria, debía cumplimentar distintas cargas para seguir manteniendo ese sistema o régimen formal. Esos medios de fomento, de actividades o ventajas financieras o dinerarias, ya había sido por Garrido Falla ampliamente desarrollado en su Tratado de Derecho Administrativo en el volumen 2, ¿verdad? Y ya Garrido Falla lo hablaba como que el régimen de fomento se apoyaba en una manifestación de voluntad de ambos, y que las obligaciones establecidas eran no solo en su formación, sino en sus efectos. Entonces, ¿estábamos o no frente a la revocación en un régimen contractual o en la revocación de un acto administrativo? Es decir, la empresa, una vez que acepta el régimen, ¿queda comprometida a cumplir el plan aprobado por la administración? Sí. Y luego queda comprometida a respetarlo. Y luego queda comprometida también a un régimen de importaciones del material establecido en beneficio. Y la Corte entendió que la acción de daños y perjuicios por la revocación de ese régimen tenía una causa eficiente y generadora de un acto jurídico bilateral. Es decir, en el caso Metalmecánica se le da carta de ciudadanía, la Corte en el año 76 el acto administrativo bilateral. Y si era bilateral y el régimen era contractual, jugaba un factor muy importante el plazo de prescripción, que en aquel momento en las relaciones contractuales se regían por el antiguo Código Civil en el 4023, era el plazo decenal, reconociendo por entonces
la responsabilidad del Estado. Aclarado esto, y ya teniendo en cuenta que estamos frente a un acto administrativo bilateral en su formación y sus efectos, ya teniendo en claro el régimen de validez, forma y perfeccionamiento, ya teniendo en claro la jurisprudencia de la Corte en este punto, vamos a analizar otro quid, otra cuestión que se plantea en la doctrina, y es el Estado, para elegir al contratista, ¿requiere alguna norma específica o tiene un libre albedrío como lo tienen ustedes cuando contratan en sus casas? Bueno, bien, originariamente algunos autores, entre ellos Marienhof, decían, no, rige para la administración el libre albedrío o la libre selección, con algunas limitaciones, salvo que una norma disponga lo contrario. Ocurre que el derecho positivo vigente fue poniendo distintos cartabones o cortapisas o límites a esa libre selección, tornando lo que era la regla en la excepción. Y hoy debemos afirmar que lo que rige es el principio general del sistema de restricción y no de libre selección. La administración no puede ni debe contratar libremente a quien quiere y no confundir sistema de libre selección con contratación directa, que luego lo vamos a distinguir posteriormente. Ese principio de libre selección en la jurisprudencia de la Corte estuvo hasta el año 79 sosteniéndolo en el caso Meridiano con Administración General de Puertos, y solamente restringía el sistema selectivo. Cuando hablo de un sistema de restricción me refiero a la licitación pública, la licitación privada, la licitación restringida o la contratación directa. Todos son sistemas de restricción. Aún la contratación directa tiene un innumerable número de condiciones previas para que la contratación directa pueda ser viable. Es decir, que no es un salto al vacío ni es discrecional, sino que hay un sistema reglado para desembocar en un sistema de contratación directa. Caso contrario, esa selección es nula en nulidad absoluta. ¿Por qué es el principio de la licitación, o si quieren llamar el sistema selectivo de la restricción a la licitación, la regla? Porque ya la Corte, en el caso Constructora Schmidt, tomo 179, ya la Corte en ese caso empleó una frase muy clara que dice que la licitación pública es el principio de derecho público que rige no solo por legalidad, sino por garantía para el particular. Entonces aquí ya se erige en un procedimiento y en una garantía que hace a un derecho individual, subjetivo, de todo ciudadano de acceder a un procedimiento transparente y que obre como una garantía de igualdad ese sistema selectivo. Luego, las distintas leyes que han regido la contratación pública, insisto, el decreto delegado 1023 del 01 y el 1030/16, establecen como regla general la licitación pública. Y esto así está establecido en el artículo 24 del régimen general de contrataciones. Ese reglamento 1023 del 01 es un reglamento delegado por la ley 25.414 de delegación de facultades. Si esto fuera poco, también tenemos que analizar el régimen transnacional. Ustedes saben muy bien que cualquier asesor letrado, avesado, no solo debe hacer un control de legalidad, no solo debe hacer un control de constitucionalidad cuando dictamina, cuando asesora, cuando proyecta, cuando redacta un pliego, sino que también debe hacer un control de convencionalidad y un análisis de la legislación vigente en materia
de contrataciones a nivel iberoamericano, mínimamente. Y rige aquí la Convención Iberoamericana contra la Corrupción, en el título tercero, artículo quinto, transparencia pública, recomienda a los Estados partes que toda selección se haga respetando los principios de libre elección, concurrencia, es decir, procurar la mayor cantidad de oferentes, apoyándose en el artículo 16, igualante de las cargas públicas de la Constitución Nacional, en el artículo 42, que de alguna manera interdicta toda forma de monopolio y lo que procura es la libre competencia, el 75-18, que es la cláusula del progreso, y como acabo de citar, este procedimiento de transparencia pública de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Todo buen asesor de un departamento ejecutivo, municipal, provincial, nacional, tiene que tener una etapa preparatoria de toda contratación. Primero que se plantea la necesidad. Una vez que se plantea la necesidad de contratación, se debe planificar el presupuesto. Es decir, es básico que un buen asesor también recurra a la Secretaría de Hacienda, Economía, o al Ministerio de Economía. En Nación, la Oficina Nacional de Contrataciones. La ONC es la que se encarga en Nación de planificar todas las contrataciones públicas por el sistema comprar. Comprar. Planificar el presupuesto, verificar el avance presupuestario, es decir, lo que se proyectó y lo que se ejecutó, porque puede que esté, sí, proyectado, pero que esa partida no tenga la inyección dineraria a los fondos suficientes, porque lo recaudado fue inferior. Luego hay que identificar el producto o servicio a contratar y para esto darle transparencia desde la etapa inicial. Es decir, el Estado ya cuenta, tanto la Nación como la Contaduría de la provincia, con un nomenclador de bienes y servicios y lo que se denomina también un listado de precios testigos, porque hace jugar el Estado su poder de compra. Al hacer jugar el poder de compra, de alguna manera domina el precio del mercado, sobre todo porque el Estado tiene un poder de compra significativo y diverso al que tiene una persona física individual. Y eso también debe hacerlo valer. Algo muy importante es predefinir un lenguaje claro en el llamado, en la definición del objeto. Las descripciones incompletas, imperfectas o por el contrario complejas restringen las ofertas y las pueden hasta direccionar, ¿no? Esos precios de referencia y esa base de datos es fundamental que un buen asesor las tenga presentes, ¿verdad? Luego, una publicidad y un deber de información previo a los proveedores de lo que se va a hacer. Informar las reglas claras a los proveedores que previamente van a estar inscritos en registros. Hay registros positivos y negativos. Los positivos son aquellos donde previamente deben estar las condiciones preexistentes de la persona jurídica detallado y los antecedentes de ese proveedor en las contrataciones con el Estado, en los registros de proveedores del Estado que funcionan en la provincia de Buenos Aires, en la contaduría de la provincia y en Nación exactamente lo mismo.
La tendencia es la existencia de registros negativos, es decir, que haya una amplitud de oferentes y que solamente conste aquellos que no pueden contratar con el Estado por alguna sanción, ¿no? Y luego el control de la mercadería o el objeto a contratar, es decir, tener una importante expertise, una comisión de ponderación, de estudio, de análisis del producto que se va a seleccionar. Es decir, un informe técnico sustancioso para luego permitir un cotejo objetivo de las ofertas. Modalidades de contratación para una mayor eficacia. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el suministro, es el contrato de cosa mueble, una orden de compra abierta, por ejemplo. Las órdenes de compra abierta permiten un flujo, sobre todo de bienes estandarizados, que hacen que la demanda sea muy ágil y el sistema de pago y retorno también. Lo mismo que la compra informatizada, o la iniciativa privada, cuando el particular lleva la idea y luego la idea se transforma en un objeto a seleccionar. Los precios tope o de referencia en base a la base de datos, o lo que se denomina también la compra llave en mano cuando estamos ya hablando de inmuebles, o las contrataciones por trámites simplificados, de caja chica, sobre todo en los contratos de suministro, ¿verdad? Hechas estas aclaraciones, que son aclaraciones liminares de cómo vamos a preelaborar, cómo vamos a hacer los pasos previos al objeto a contratar, vamos lisa y llanamente a hablar del procedimiento de licitación. Ya lo estoy predefiniendo. Si hablo de que la licitación es un procedimiento, es porque es una serie de actos administrativos concatenados, cronológicamente organizados, tendientes a un fin, que es la selección automática de la oferta más conveniente. Entonces, ese procedimiento se rige por los principios generales del procedimiento administrativo: oficialidad, igualdad, verdad material, debido proceso adjetivo, y en un fallo la Corte así lo ha declarado, célebre fallo Hotel Internacional de Iguazú con Gobierno de la Nación de 1986, donde se expresó realmente que se aplican a la licitación pública los principios del procedimiento administrativo. Pero el primer principio, lo dije ni bien empecé la clase, y es el principio de la vinculación positiva, la legalidad, la norma habilitatoria del procedimiento selectivo, principio de juridicidad, oficialidad en cuanto el impulso de oficio debe estar también conforme a derecho. Verdad material, ¿qué significa esto? Que prima la materialidad de las prestaciones obrantes electrónica o en soporte papel en el expediente por sobre las formas, pero que en tal caso las formas no van a tributar o no van a ir en desmedro de la legalidad, porque la forma puede disuadir algún defecto que pueda ser subsanable en la medida que no quiebre la igualdad o la paridad de armas del resto de los oferentes. Por eso rige un formalismo moderado en favor del particular. La celeridad, la economía y la eficacia en los trámites son los principios que en el Hotel Internacional de Iguazú quedaron claros para el procedimiento de selección o de licitación. La licitación va a ser pública ¿cuándo? Cuando esa invitación, ese procedimiento,
a través del cual se invita a persona indeterminada. ¿A qué? A presentar ofertas. ¿Para qué? Para que el Estado o la oficina o el poder adjudicador elija la oferta más conveniente. ¿Más conveniente qué? La oferta más conveniente a los intereses públicos, que va a ser más conveniente no solo en precio, sino también en calidad. Entonces, ese procedimiento licitatorio, que es ese convite a persona indeterminada, lo que lo hace pública, la licitación es pública por ese invite a persona indeterminada y no porque la convoque el Estado. Lo importante es que se respeten los principios de concurrencia, igualdad y publicidad. Es muy importante que se respeten estos principios a la hora de hablar del principio de licitación pública. Esto es fundamental. La concurrencia es fundamental a los fines de que exista la mayor cantidad de oferentes que pugnen por mejorar la eficacia y la eficiencia del objeto a contratar. Esa pugna, más que de concurrencia, habla de oposición, porque entre los oferentes debe haber puja de intereses. Es inconveniente y obviamente culmina con una ilegalidad manifiesta que los oferentes se pongan de acuerdo en que el proceso selectivo lo gane la firma A, B o C en desmedro del resto de los oferentes. Otro principio fundamental es el de igualdad. La igualdad va a regir no solo en el acceso a la compra del pliego, en el acceso a poder concurrir a ofrecer el producto predefinido en sus condiciones objetivas, es decir, que no ofrezca duda ni que tampoco la predefinición del objeto direccione hacia la contratación de un bien u otro, porque una determinada subcalificación del producto que tenga determinadas condiciones que solamente la monopolice una sola marca, transforma la licitación pública en una licitación restringida. Y obviamente el espectro oferente va a ser menor, y obviamente el control de legalidad externo va a ser menor, y obviamente el principio de eficacia va a ser menor. Entonces, rige en esto una muy buena publicidad. La publicidad viene del principio republicano del gobierno, artículo 1 de la Constitución. Del principio de soberanía del pueblo, artículo 33 de la Constitución. De los derechos de información, que resultan imperativos y constitucionales del artículo 41 y 42 y de la 24240 de la Ley del Consumidor. De la participación ciudadana en los procesos, que está en el artículo 1030/16 y en el decreto de acceso a la información pública, y en la Carta del Compromiso Ciudadano y en la Ley de Ética Pública 25188. Entonces, fíjense los fundamentos de la publicidad, qué amplio espectro normativo, legal y supralegal encontramos para esto. La garantía de la igualdad es esa paridad de armas que va a regir en el acceso, en el íter procedimental de las etapas selectivas, y luego también rige el principio de igualdad allende la adjudicación. Es decir, aunque esté adjudicado, mal podría ser validable que una vez adjudicado el Estado cambie las condiciones en favor del adjudicado y en desmedro de otros oferentes que, de haber sabido que luego de adjudicado, con motivo del guius variandi, el Estado iba a variar las condiciones, hubieran podido ofertar de una manera diversa y más favorable. Entonces también la garantía de la igualdad pervive aún más allá del proceso
de adjudicación. Entonces, la jurisprudencia francesa, entre ellos autores como Gaston Gess, nos hablan no solo de poner a los oferentes en un pie de igualdad, sino que las condiciones deben ser las mismas en el acceso, en el procedimiento y aún luego en la ejecución contractual. Concluimos, y quiero ser reiterativo en esta definición: licitación, procedimiento. Como procedimiento, elemento del acto administrativo vital, serie de actos concatenados, reglados, tendientes a la consecución, que es la selección de un contratista, en ejercicio de la función administrativa. Bien, se invita públicamente a persona indeterminada, a posibles interesados previamente inscritos en un registro, para que con arreglo a los pliegos de bases y condiciones formulen propuestas entre las que se va a elegir la más conveniente en precio y en calidad. ¿Cuáles son las etapas de una licitación pública? Bien, las etapas son, en un principio de concentración fundamental, primero tenemos el llamado. El llamado es un verdadero acto administrativo que contiene ese llamado a persona indeterminada. Llámese a licitación pública número tal para la contratación de bienes informáticos para la Secretaría General de la Gobernación. Artículo 2. El presente llamado se regirá por el pliego de bases y condiciones que como anexo forma parte del presente. Tercero, el gasto será imputable a la partida presupuestaria número tal, subpartida principal tal, subpartida secundaria tal, sección, subsección, que esto lo hace contaduría. Luego, la orden de publicación de edictos. Todo esto se concentra en un solo acto administrativo. He mencionado una palabra que es importante y que son los pliegos. Los pliegos es la ley del contrato. En el pliego de bases y condiciones generales que redacta el Estado se van a regir, y ya hay un modelo de pliego y bases y condiciones generales que rigen para todas las contrataciones, y que si lo buscan tanto en la Oficina Nacional de Contrataciones como en la Secretaría General de la Gobernación, hay pliegos modelos de contrataciones públicas que, al ser general, son de naturaleza jurídica reglamentaria. Es muy importante la naturaleza jurídica del pliego, porque si existiera alguna cláusula que hay que impugnar, tenemos que distinguir si estamos presentes frente a un reglamento o si estamos presentes frente a un acto administrativo, porque en tal caso los plazos de impugnación son distintos, ¿verdad? Bien, luego tenemos el plazo de condiciones y bases particulares, y allí sí, en ese segundo pliego se describe el objeto detalladamente, el servicio, las maquinarias, el estándar, el plan de elaboración del objeto material, bien o servicio, las normas ISO o las normas de calidad que habrán de seguir, el plan de sustentabilidad ambiental, el plan vital de existencia y preexistencia. En definitiva, en el pliego de bases y condiciones particulares se va a describir detalladamente el objeto a contratar, y en el pliego de bases y condiciones generales las reglas generales de la contratación, las condiciones que va a tener que tener el oferente, la expertise, el certificado de aptitud económico-financiera, las garantías, cómo está preconstituida o no la sociedad comercial. En esto ya seguramente el registro de proveedores tiene asentado esto de alguna manera. Las garantías de oferta o no, porque la oferta hay que garantizarla, se puede garantizar con pagaré o con seguros de caución, ¿verdad? Y por último, puede que si el objeto a contratar
tiene algún grado de complejidad, por ejemplo, un cromatógrafo móvil para medir la polución ambiental en el conurbano bonaerense de la Secretaría de Política Ambiental o la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires o el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, fue cambiando de nombre a medida que fue cambiando la ley de ministerios. Imagínense que aquí probablemente haya pocas empresas que monopolicen esa tecnología, probablemente tenga que hacerse una licitación privada o una licitación restringida, porque seguramente hay pocas marcas y seguramente de origen extranjero, sea una licitación internacional. Allí seguramente se va a utilizar un tercer pliego que se denomina pliego de especificaciones técnicas. En todos los casos los pliegos son impugnables, lo diverso son los plazos, si es el acto individual de aplicación, y aquí tiene que ver el artículo 23 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es la impugnación impropia a través del acto de aplicación o la impugnación directa a través del reglamento. Si existieran cláusulas que estimen ustedes como abogados de un oferente que limitan el acceso, por ejemplo una cláusula que diga se encuentran excluidos de ofrecer u ofertar en una licitación pública con el Estado aquellos que mantengan juicio contra el Estado. Este tipo de cláusulas son irrazonables y aparte lo que hacen no solo es restringir el libre acceso, sino que aparte vulnera el derecho de defensa, porque nadie dudaría en desistir de cualquier juicio que tenga contra el Estado con tal de no perder una contratación. Entonces este tipo de cláusulas también son residenciables administrativa y judicialmente. ¿Qué pasa si se hace un llamado y no se hace la imputación presupuestaria? Hay una vieja causa, se llama Libedinsky, donde el llamado rige y puede sanearse con la inscripción posterior. No obstante que hoy ya la ley exige la imputación presupuestaria, debe ser previa, ¿verdad? Y la publicación de edicto de 3 o 5 días depende de la contratación de que se trate. La segunda etapa es la presentación de oferta, que es un verdadero derecho subjetivo. A presentar oferta, los oferentes tienen un verdadero derecho subjetivo a acceder. No hay un derecho subjetivo, claramente no lo hay, a la adjudicación, porque en relación a el objeto a contratar hay muchos sujetos aspirantes y la prestación debida es una. Entonces, claramente a la adjudicación no hay un derecho subjetivo, sí hay un derecho subjetivo a un proceso transparente, al cumplimiento de la legalidad, al debido proceso adjudicativo, a la paridad de armas, a la debida publicidad, a los principios de toda licitación, pero no a tener un derecho a exigir judicialmente a que un juez venga y le adjudique la obra, el servicio o el bien a determinada persona. Estaría sustituyendo a la administración en una actividad o función pública que le es propia claramente. La siguiente etapa es la apertura. La apertura de oferta se realiza en un acto público va a estar presidido por la autoridad de aplicación, ministerial, gubernamental, la dependencia con competencia final decisoria de administración activa, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hacienda, la que generó la necesidad de contratación, la comisión evaluadora, que son 3 expertos en contratación pública, no necesariamente deben ser abogados ni contadores, sino expertos, y puede que esté presente dependencias de la Escribanía General del Gobierno o de la Escribanía General de la Nación. Para elaborar un acta, en esa acta de apertura de propuestas se hace una primer grilla para el análisis extrínseco de la oferta. En esa presentación de ofertas también se acompaña la garantía de oferta, que de alguna manera va a caucionar que hasta el final del proceso la oferta no se retire y caiga en vano todo un sistema preparatorio. El pliego, dijimos, que elabora la administración, tiene un valor, el oferente lo compra
no puede superar el 0,1 de la contratación. Un valor del pliego muy elevado va a restringir claramente el libre acceso. Hecha la primer grilla preclasificatoria de la cantidad de ofertas, pasa a análisis a la segunda etapa, que es a la etapa de estudio o evaluación de las propuestas, en precio y en calidad. Y ahí sí rige y toma preponderancia competencial la comisión de expertos de preadjudicación. Y elaboran un dictamen que es un acto interorgánico, porque va dirigido al órgano de administración activa. Recomienda en una precalificación cuál es la oferta que mejor se adapta a las condiciones previas de estudio que desarrolló el proyecto de elaboración de la administración. Y hace esa preselección o precalificación, que no es vinculante seguirla, es obligatorio requerirlo, puede pedir informe y ampliación el Estado y un nuevo dictamen o aclaratoria, y lo mismo pueden los oferentes impugnarse entre sí, previa obviamente caución. Cuando impugne y se detiene un proceso selectivo, hay que caucionar, porque claramente hay que hacerse cargo de la pérdida de tiempo. Luego de lo cual, habiendo desabastecido cualquier tipo de impugnación, habiéndose contestado previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno o de la Procuración del Tesoro de la Nación o del Cuerpo Asesor del Estado, despejada toda impugnación, aclarado las dudas o las ampliaciones necesarias que el Estado haya, o aclaraciones que el Estado haya requerido de las ofertas, se pasa a la etapa de adjudicación. Y con esto se clausura la etapa selectiva. Pero que se clausure la etapa selectiva no significa que esto implique, mejor dicho, que automáticamente se firme el contrato. Puede el Estado desestimar todas las ofertas y declarar desierto el concurso o desierta la licitación, porque ninguna satisface los intereses públicos, sea porque no se presentaron ofertas o porque aún presentándose ninguna cumplió con los requisitos necesarios de interés público para su satisfacción. Un procedimiento un tanto más complejo, pero no por complejo, mucho más objetivo y por tanto más transparente, menos discrecional y más garantista, es el sistema de selección por oferta múltiple o doble, sobre o oferta subasta en el derecho español. Las etapas son casi idénticas: el llamado, la operación del pliego, la presentación de ofertas, se desdobla en un sobre 1, que es el sobre de antecedentes, que se denomina precalificación, con un puntaje preestablecido, donde se precalifican las empresas por los antecedentes, la posesión de maquinarias, la antigüedad, la expertise, si la máquina es con leasing o es máquina propia, si el personal o los ingenieros pertenecen a la empresa o son ingenieros offshore. Todo tiene un puntaje y está tabulado, y esa tabulación ya merece una precalificación. Eso establece o se establece en el pliego claramente ese sistema con un estándar inteligible de 0 a 160 puntos, la precalificación, luego del cual pasan solamente lo que superen ese estándar a la etapa segunda, y en esa etapa segunda es la apertura del sobre 2 o el sobre de la oferta netamente económica. Entonces ven cómo se depura el estándar. Entonces ya calidad, posesión de maquinarias, calificación de la expertise de ingenieros, arquitectos, de empleados, antecedentes de la empresa, calidad del producto, como ven, como ya quedó depurada en una etapa previa y objetivizada, numerada, tipificada.
Vamos a citar el caso de Codima, es un fallo de la Cámara que lo vamos a ver más adelante, donde se trató esta problemática. Y solamente queda después ya depurado el sobre 2. La apertura no es simultánea, sino secuencial. Solamente pasa al S2 los que aprobaron el S1. Los que quedan descalificados en el S1, para estos, ya no estamos en un acto interorgánico, sino que allí estamos en un verdadero acto administrativo, porque para el que queda descalificado, se le terminó la carrera y puede ir claramente a la justicia hasta la Corte Interamericana si quiere. Luego de lo cual, de la apertura del segundo sobre, ahí seguramente en el pliego hay una fórmula polinómica. En esa fórmula polinómica, en una ecuación, se ponderan con distintos extremos, costos y beneficios, la incidencia en el puntaje que va a tener, en un ejemplo, donde los postulantes son 3 empresas, A, B y C, donde el estándar mínimo selectivo ideal sea 60 puntos, puede que la empresa A precalifique con 80, la empresa B precalifique con 60 y la empresa C descalifique con 40. Y que el presupuesto a contratar sea de 100. Al S2, al sobre 2, en este ejemplo que estoy dando, pasa la empresa A y B, 80 y 60. Pero fíjense que puede ocurrir que la empresa que precalificó con 80 puntos sobre ofertó económicamente el 120, es decir, sobrepasa el presupuesto. Entonces la polinómica lo que permite es que automáticamente el proceso selectivo se objetivice de forma tal que no haya discrecionalidad en la selección y que no pase a ser un concepto jurídico indeterminado la oferta más conveniente, sino que esté, como bien saben ustedes de la bolilla de legalidad, el concepto jurídico indeterminado tiene por debajo de esa expertise una potestad reglada. ¿Y dónde va a estar reglado? En el pliego. Seguramente la oferta más conveniente va a ser aquella que, reuniendo la aptitud legal de que precalificó con 60, cumplió con el presupuesto en 100, es decir, la firma B. Pasando en limpio, entonces, ya próximo a la hora en esta clase de selección del contratista, vamos a repasar lo dado con algunas aclaraciones y algunos fallos de jurisprudencia más. La licitación pública es un procedimiento y como tal tiene principios. Esos principios de licitación están en el fallo Copimex del año 91. La necesidad de que haya una partida presupuestaria preestablecida, causa Libedinsky del año 87. Crédito legal, decreto 1023 del 01. Artículo 75, inciso 8 también. Que el pliego es ley para las partes. Repasemos el fallo Hotel Internacional de Iguazú del año 86. Y frente a la omisión de la licitación, debiendo haberla convocado, la nulidad es absoluta, y esto lo dijo la Corte en el caso Estamey con Universidad Nacional de Buenos Aires. El oferente no tiene un derecho subjetivo a la adjudicación. Y esto ya está dicho también por la Corte en un famoso caso del año 89, que es el caso Cadesa, Sociedad Anónima con Banco Nación, fallos 312, 343. Y allí la Corte dijo que no es ocioso recordar que el oferente en una licitación, aún luego siendo titular del contrato, es un
poseedor de una expectativa de adquirir derecho ¿a qué? A que concurran simultánea y sucesivamente todas las reglas necesarias para una selección legal y transparente. Porque, insisto, el Estado aún así puede rechazar todas las ofertas y declarar desierto el concurso. Entonces esto es muy importante por razones de interés público, que lo tengamos bien claro. ¿Qué pasa con las impugnaciones en los actos intermedios del proceso? Aquí hay una célebre disputa jurisprudencial y también doctrinaria. Seguimos en esto al maestro Juan Carlos Casaña, en su obra El contrato administrativo. Más precisamente lo que voy a explicar está en las páginas, depende de la edición, páginas 260 y siguientes, ¿verdad? Está la doctrina del fallo Gipobras y Mevopal. La discusión siempre giró en torno a que si es menester que en un proceso selectivo el plazo de caducidad para impugnar el acto o los actos intermedios sea el acto final de adjudicación o llevar a la administración a pleito por cada acto intermedio que se dicte en el proceso intermedio, en el proceso selectivo. La Corte en Gipobras y en Mevopal dijo que cuando se trata de impugnación de actos dictados durante el transcurso de un proceso licitatorio, dada la interrelación, aquí nace lo que Barra denomina la teoría de los actos coligados, que existe entre todos los actos emitidos en el marco de dicho proceso, el plazo de caducidad del contencioso administrativo, el famoso plazo de 90 días, para la impugnación recién comenzará a correr a partir del dictado del acto que decide la adjudicación. De esta manera se pone un cierre al acto licitatorio. Ahora, en el curso de la ejecución del contrato rige lo mismo. ¿Por qué? Y porque lo que se procura es no romper con el espíritu de colaboración que debe tener el contratista con el Estado. Si en vez de colaborar el contratista con el Estado se la pasa pleiteando, la obra no se va a concluir nunca, porque si por cada certificado de obra va a haber un juicio, seguramente, probablemente esto va a impedir. Entonces, los plazos de caducidad, sean de 30 a 90 días, en definitiva, deben ser juzgados cuando hay una serie de actos complejos o concatenados. Acto complejo es aquel cuya causa y antecedente depende del acto y es a su vez consecuencia de ese precedente, sin el cual ese acto carece de existencia en sí mismo. Obedece su causa y su fin a su acto preexistente. Dije también me iba a referir a un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa del año 2004, en el que tuvimos ocasión, con un comentario importante en la revista El Derecho del profesor San Martino, fallo de Codima. Se trataba ni más ni menos de la licitación pública para la contratación de una obra de readecuación del río Salado, de la cuenca inferior, 15 canales en la laguna Las Barrancas. Ocupaban los partidos de Castelli, Chascomús, Pila, y todo esto lo promovía la Dirección Provincial de Saneamiento de Obras Hidráulicas. En el medio, en este procedimiento de doble sobre, se dicta una medida cautelar de un juez de primera instancia impidiendo abrir el sobre 2, paraliza el sistema licitatorio en favor de la empresa de Codima, había sido descalificada en el S1 por no haber acompañado un plan de adecuación de trabajos conforme el S1 así lo requería, y en el recurso de apelación hemos tenido la ocasión de revocar esa medida cautelar y expresar que lo que el juez había decidido no era una medida cautelar, sino era
un proceso autosatisfactivo. Porque prácticamente al anular la resolución de la administración pública que rechazaba y descalificaba a la empresa Ecodima, al abrir el OSLS2, quebró todo principio de igualdad y paridad. Es decir, la decisión dejó de ser cautelar y fue definitiva. Es como si hubiera dictado sentencia pasada una autoridad de cosa juzgada. Es lo que denominamos un exceso de jurisdicción, los jueces en ese caso. El plan de trabajo era incompleto, con una indefinición tal del equipo a emplear que hacía que la metodología de trabajo propuesta era de imposible verificación. Entonces no es que había un agravio en la descalificación, es que la propuesta había sido imprecisa y no por eso la justicia va a convalidar la nulidad de un proceso licitatorio. Entonces, se anula esa decisión de primera instancia y se siguió el proceso licitatorio, ¿verdad? Y allí también hicimos una breve reseña que tiene que ver con qué se entiende por oferta más conveniente y hasta dónde rige el alcance del control judicial. Dijimos que oferta más conveniente es más preciso hablar de un concepto jurídico indeterminado que de discrecionalidad, porque no es que hay varias alternativas igualmente justas y válidas, sino por el contrario que hay una sola y esa remite necesariamente a valores técnicos. Y esos valores técnicos están objetivizados, con lo cual el control judicial avanza sin sustitución, avanza con reenvío, pero el control judicial es procedente, porque estamos frente a conceptos jurídicos indeterminados. En cuanto a la naturaleza jurídica de los pliegos, bien dijimos, la naturaleza de los pliegos es reglamentaria, por eso pueden ser impugnados como si fuera un reglamento y rigen a partir de su publicación el plazo para impugnación de 30 días, ¿verdad? Y así lo dice Hotel Internacional Iguazú, de Dalchac, Vicente Robles, con Banco Nación. Ahora, el pliego de base y condiciones particulares, ¿qué naturaleza jurídica tiene? El pliego de base y condiciones particulares en la naturaleza jurídica es que es un acto de alcance general porque va dirigido a un número indeterminado de personas, pero no es normativo. ¿Qué significa no normativo? Como en el pliego de base y condiciones particulares se determina y se detalla el objeto, rige solo para esa contratación, con lo cual no tiene vocación de permanencia, no integra el orden jurídico y se agota con su sola aplicación, no obstante lo cual es general, porque va dirigido a un número indeterminado de sujetos oferentes, pero el objeto está determinado. Entonces es un acto de alcance general, no normativo. Y ojo aquí, el plazo de impugnación es distinto. Esto de que el pliego de base y condiciones generales tiene vigor de ley, lo dijo la Corte también en el caso Cadipsa con Estado Nacional, y ahí dijo que la integración de los contratos administrativos presupone la subordinación a las disposiciones contractuales, porque no hay que olvidar que el pliego y la adjudicación luego integran el futuro contrato. Entonces, más aún, hay razones de jerarquía normativa para que haya una vocación de permanencia y que el valor del pliego sea igual a la de la ley. En la causa Espacio, varias veces citada, con Ferrocarriles Argentinos, ahí lo que se invalidaba era una cláusula del pliego licitatorio con el argumento de que en virtud de, por ejemplo, del principio de legalidad, no correspondía admitir que por su condición de reglamento las previsiones de los pliegos de condiciones generales prevalezcan sobre lo dispuesto en las normas de rango legal. Bueno, y en ese caso la Corte hizo prevalecer, lo mismo en el fallo El Rincón de los Artistas, el marco legal por sobre lo establecido convencionalmente, ¿no? Literalmente, incluso la eficacia de las cláusulas va siempre a quedar subordinada a lo establecido en la legislación general. Esa subordinación tiene que ver con el principio de legalidad. Les recomiendo leer el marco normativo
el artículo 14 del régimen legal en materia de pliegos y bases y condiciones, el arancel que debe regir en los pliegos es el 0,5, y qué datos básicos tiene que contener un pliego, ¿no? Lugar, día, fecha, hora, plazo de mantenimiento de ofertas, términos para formular impugnaciones, cuál va a ser el criterio de evaluación o selección de la oferta, lugar, forma e entrega de la adjudicación y si hay o no que acompañar muestras, ¿verdad? El pliego de bases y condiciones particulares detalla el objeto. Y ese detalle de objeto tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la mecánica o la metodología de su elaboración. Porque esa metodología de elaboración va a ser la que marque la diferencia comparativa para ponderarlo con las bondades o virtudes o no de otra de las ofertas. En el pliego de bases y condiciones también es necesario y puede que se establezca que el oferente tiene que acompañar estiva. Estiva es acompañar stock. Plazo de entrega. Servicios accesorios al objeto. Metodología de funcionamiento. Y el pliego de especificaciones técnicas, como bien dije, habla de complejidades tecnológicas que puede llegar a tener, por ejemplo, como les dije, un cromatógrafo para la polución ambiental, que tiene sin duda que cumplir con normas ISO 9000, ISO 12001, normas internacionales, que probablemente hagan de la licitación una licitación restrictiva o restringida. La licitación pública en el decreto 1030 del 16 está en el artículo 10 y en el artículo 24 del 1023. Establecen distintos rangos de unidades de contratación para la licitación pública, un procedimiento abreviado de 50.000 UC. UC es unidades de contratación. Para la contratación directa, 11 millones. Serían 11.000 UC. Para la licitación privada, 300.000 UC. Y la licitación pública, más de 300.000 UC. Ese módulo de UC estuvo recientemente aprobado por una decisión administrativa, la 43/24 del jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, y ese módulo hoy vale 27.000 pesos. Capítulo aparte, las contrataciones electrónicas, el artículo 21 se refiere a esto. Es importante tener en cuenta, son sistemas muy simplificados, digitalizados, que no dejan de lado el cumplimiento de los elementos del acto administrativo, artículos 7 y 8 y la forma, ¿verdad? Pero claramente, en el régimen de contrataciones públicas electrónicas, que aprueba el 1030 del 16, a través de medios tecnológicos, esos medios tienen que garantizar mínimamente seguridad, confidencialidad, identidad de usuarios, para lo cual hay que validar token y obviamente los oferentes tienen que estar preconsiderados, preevaluados y preaprobados en cuanto a la confidencialidad de la tecnología y del token que van a utilizar para ingresar al sistema comprar. Ese sistema comprar lo ha organizado la Oficina Nacional de Contratación a través de la disposición número 65 del 2016 y lo pueden chequear en la página web pertinente. Es ese mecanismo de acceso público gratuito con información actualizada. En provincia de Buenos Aires el régimen legal es la 13.981, ¿verdad? En esto no hay inconvenientes. Y con esto espero que estemos satisfechos 1 hora 15
con el sistema de contratación. La contratación directa siempre tiene que tener, por último, 3 proveedores del rubro. Para ingresar a la contratación directa debe ser una contratación menor a 50.000 UC, ¿verdad? Y esto lo dice en provincia, por ejemplo, el artículo 18 de la ley 13981, 100.000 UC para la contratación directa. Se hace pliego también. La más controversial es aquella que es por razones de urgencia o emergencia. Se utiliza mucho entre reparticiones oficiales. Se utiliza cuando alguna licitación pública ha sido fracasada. Se utiliza para cuando ocurre en los supuestos en que la fabricación o la propiedad es exclusiva o se monopoliza por alguna empresa. Se utiliza también cuando hubiere notoria escasez de elementos a adquirir. Se utiliza la contratación directa para artistas, técnicos u obras que tengan algún grado de originalidad. Se utilizan para las compras del Ministerio de Defensa cuando exijan operación de carácter secreto. Para la publicidad oficial se contrata el día de hoy en forma directa, es un tema que está siendo desde el punto de vista ético muy cuestionado. Y para la compra, locación y arrendamiento de contratos de locación o venta de inmuebles. Espero haber sido todo lo claro que ustedes merecen. Solamente les quiero enviar un saludo, agradecer y hasta el próximo video. Muchas gracias.